Pues ya estamos en vivo. José Manuel, bienvenido. Haciendo pruebas, sonido, José Manuel. Gracias, sí, cómo no. Buen día. Esperando a Margarita, que ingrese y damos comienzo. Margarita, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos. Esperando a Margarita. Perdón, ¿me escuchan? Adelante, Margarita. Adelante. Muchísimas gracias a todas y a todos. Me da mucho gusto estar este sábado 27 de febrero, además natalicio de hombres grandes de México. Desde luego mi suegro Luis Calderón Vega, pero don Manuel Gómez Morín, don José Vasconcelos, así es que pues me da mucho gusto tener aquí a dos grandes historiadores y particularmente pues el conferencista que José Manuel Villalpando, tuve el honor de ser alumna de ellos, de uno cuasi alumna, ¿verdad? Pero por supuesto me dio Historia del Derecho de Patrio, que todos los años repito de alguna manera a mis alumnos durante el primer semestre de sexto de prepa sobre Derecho, así es que siempre se me hace presente mi maestro Villalpando. La verdad es que México Libre tiene un compromiso con la verdad y por eso es tan importante las conferencias sobre la historia, que hoy tiene el riesgo de ser manipulada, siempre está en riesgo la historia de ser manipulada, pero que precisamente en este año de conmemoraciones, pues hemos visto una tendencia a manipular también la historia. Así es que vamos a tener en estos sábados también de este 1821 varias conferencias sobre historia y pues iniciamos esta vez con una de ellas. Muchísimas gracias, Jaime. Adelante. Muy bien, gracias, Margarita. Pues a nuestro público, bienvenido. 40 sesiones, Margarita, aunque no lo creas, 40 sábados en el de hoy, ¿no? Entonces estamos de plácemes, ¿no? Ya estamos acercándonos a un año, a las 52 semanas de un año. Y en esta ocasión, como tú lo dices, pues aprovechando que esta semana tuvimos la conmemoración del bicentenario del Plan de Iguala, que se hace el Día de la Bandera, el 24 de febrero, pero que en realidad es el aniversario del Plan de Iguala, pues vamos a darle la palabra a un historiador muy connotado, amigo de México Libre, desde luego, simpatizante de México Libre, que es José Manuel Villalpando. José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho e historiador. Él hizo también de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde 1986 es profesor de Historia del Derecho Patrio, como tú ya lo recordabas, Margarita, en la Escuela Libre de Derecho. Lleva más de 30 años impartiendo este curso y es un curso pues que deja mucha huella en los egresados de esta institución. José Manuel combina claramente tres cualidades. Tiene el rigor del historiador, ¿no? El rigor del historiador, tiene el privilegio, el don de la divulgación, de la comunicación, de hacer fácil o difícil y sencillo lo que es complicado, y además tiene la imaginación del escritor, la imaginación del novelista. Entonces tiene tres cualidades que lo han hecho, pues quizás uno, para mí el más importante, de los historiadores divulgadores de México, hoy por hoy, ¿no? No se refugia en la falsa fantasía ni deforma la historia con la imaginación, sino que utiliza, como quería O'Gorman, la imaginación para complementar, para enriquecer lo que sabemos de la historia. Él ha sido asesor de algunas telenovelas históricas que seguramente nuestro público ha visto hace años, como por ejemplo El vuelo del águila o La antorcha encendida. También ha dirigido durante mucho tiempo programas de radiodifusión en materia de historia patria, como Monitor en la Historia, y actualmente desde 2013 La Historia que Quiero Vivir, ¿no? Y dirigió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y fue el presidente de la comisión, el director de la comisión de conmemoraciones del bicentenario del inicio de la independencia en el año 2010. Es maestro, ha sido maestro, como ya lo dijo Margarita, de ella, como también del presidente Felipe Calderón. Y bueno, y autor de un sinnúmero de libros, tiene 44 libros ya, José Manuel, entre los cuales quiero recordar nada más el primero, ¿no? Cuando hubiera un estudiante, El Panteón de San Fernando, luego escribió Maximiliano frente a sus jueces,
luego una biografía de Maximiliano, Las balas del invasor, sobre la invasión norteamericana a México, Mi gobierno será detestado, que es una biografía novelada de los últimos años de Calleja, ¿no? Del persecutor de los insurgentes. La silla vacía, muy importante, que está ahorita, creo, me comentaba, en su segunda edición, corregida y aumentada, ¿verdad? Y por último, nada más para mencionar el último, Los libertadores toman café. Entonces, que sobre todo sobre la figura de Iturbide y del prócer argentino José de San Martín. Sin más, y con esto les dejo la palabra a José Manuel Villalpando, que nos va a hablar pues precisamente de estos 200 años de celebraciones, particularmente lo que tenemos que celebrar esta semana y este año. Adelante, José Manuel. Gracias, Jaime, muy amable. Primero que nada, por supuesto, quiero dar las gracias a Margarita, mi querida y antigua alumna, por supuesto, y amiga de toda la vida, y por supuesto a ti, Jaime, también amigo desde hace muchísimos años. Ayer recordaba precisamente en una publicación en mi Facebook que justo ayer cumplí 40 años de haberme recibido en la Escuela Libre de Derecho, y esto implica más de 40 años de amistad contigo, lo cual pues yo agradezco y reconozco profundamente. También quiero, por supuesto, resaltar la oportunidad que se me brinda el día de hoy para platicar de este tema, porque es un tema fundamental para los mexicanos. Lamentablemente, la historia, como la hemos estudiado, como aparece en los libros de texto, como nos ha sido enseñada en los últimos, diría yo, 150 años, nos ha hecho dividir el proceso de independencia nacional en dos momentos que parecen irreconciliables: cuando empezó y cuando terminó. Los hemos separado en lugar de ver que es una zona línea de pues una evolución normal de hacia dónde iba un pueblo, para darle más preeminencia al inicio que al final, interviniendo en esta decisión factores de índole más política que histórica. No hemos logrado unificar nuestro propio relato de la independencia, lo tuvimos que dividir en dos, y entonces, como todos sabemos, pues inclusive las fechas adoptan distintas interpretaciones. Todavía hasta hace muy poco tiempo, como todos sabemos, el día 27 de septiembre, que es el día en que se consuma la independencia, lo que los mexicanos conmemorábamos fue la nacionalización de la industria eléctrica que en su momento impulsó el presidente Adolfo López Mateos. Ese era lo celebrable de ese día, lo que había que recordar, porque en ese momento sí había una carga ideológica tremenda que inicia en 1921 para tratar de sepultar en el olvido por completo la consumación y sobre todo al consumador. Déjenme platicarles una anécdota personal que viví con Jaime Lainán en alguna ocasión, hace muchos años, que tuvimos la oportunidad de visitar el sitio donde fue fusilado Agustín de Iturbide, la antigua Padilla en Tamaulipas. Seguramente Jaime lo recuerda muy bien, que fuimos acompañando a nuestro maestro Francisco de Icaza, que fue quien nos convidó. Y llegamos al lugar porque milagrosamente, hoy que es una presa que se inauguró justamente hace 50 años, en 1971, cuando gobernaba México el presidente Luis Echeverría, para borrar del mapa Padilla y el sitio donde Iturbide había sido fusilado, se construye esta presa que por supuesto lleva el nombre de Vicente Guerrero, lo cual no está mal, es otro prócer, pero en ese lugar no, porque era para sepultar Padilla. Y de pronto nos enteramos de la noticia que las aguas habían bajado. Y Jaime, el maestro de casa y un servidor, pudimos caminar inclusive entre los lodos en el sitio donde estaban las ruinas de la antigua capilla donde fue juzgado Iturbide. Visitamos el sitio porque había todavía restos de un pequeño obelisco donde había sido ejecutado. Y bueno, nos llamó la atención cómo finalmente no la historia lo había reivindicado, sino la propia naturaleza había hecho que bajaran las aguas de esa presa artificial y pudimos deambular plácidamente conociendo Padilla. No sé si las aguas habrán vuelto a subir ya otra vez, pero sin embargo en esa ocasión, hace ya como 20, 25 años, pudimos caminar por allí, pues conociendo
lo que Iturbide en aquella madrugada del 19 de julio del 24, cuando fue fusilado, quiso dar una última vista al mundo. Bueno, vimos lo que él pudo haber visto más o menos. Pero bueno, este es, digámoslo así, el contexto histórico del olvido, para llamarlo de una manera pues bastante suave. Un olvido tremendo, claro. Bien, Jaime lo apuntaba hace un momento, la propia conmemoración oficial que marca nuestro calendario cívico, en donde, como todos sabemos, se reflejan aquellos días de fiesta de la patria y los días de duelo de la patria que corresponde a la ley que regula el uso de los símbolos patrios, el escudo, el himno y la bandera, marca el día 24 de febrero a toda asta, porque es el día de la bandera. A eso se reduce la conmemoración. Sin embargo, hay que reconocer que estos días por lo menos se habló del plan de Iguala, lo cual ya es un avance. ¿Por qué? Porque la presión de los historiadores en los últimos años, que no se trata de reivindicar y no se trata de revisar, se trata de hablar de historia. Y la historia, pues poco a poco se va imponiendo. Y finalmente, pues creo que hay un consenso, por lo menos entre quienes saben de historia, quienes gustan de historia, en saber reconocer que el día 24 de febrero, pero de 1821, es el inicio del camino de la libertad para la patria. Ese día es el día que se proclama el Plan de Iguala, ¿sí? Puesto en vigor, anunciado a México por Agustín Iturbide, pero que contaba ya con el acuerdo previo de a quien hemos llamado el último caudillo de la independencia, Vicente Guerrero, que también es una figura notable, ¿eh? En estos momentos, en 1821, es en efecto, literalmente, lo que podríamos llamar hoy en día un héroe de la independencia. Ha resistido por muchos años. Iturbide es puesto al mando del Ejército del Sur meses antes, del Ejército Realista, con la misión de acabar con ese último reducto insurgente que en las montañas agrestes allá del actual estado de Guerrero, los que hayan visitado, por ejemplo, esta zona entre Iguala, Taxco, caminar hacia Catempan y Telolapan, son zonas muy, muy difíciles aún hoy en día, muy difíciles de acceder. Y en aquel tiempo, bueno, ahí estaba refugiado. Los restos, los últimos insurgentes que sobrevivían, y a Iturbide le toca combatirlos, pero Iturbide trae una idea en la mente. Y esta, hoy sabemos claramente que así se dieron las cosas. Ya desde años atrás, cuando era comandante del Bajío, por ahí de 1814 y 1815, Iturbide ya había generado un pensamiento muy claro para él. Era mexicano, es que tenemos que recordar que para empezar, es mexicano como lo es el 90% del ejército realista. Los realistas no son españoles, sí hay, por supuesto que los hay. Se calcula que hacia 1820 habría 80,000 soldados más o menos realistas, de los cuales sí se sabe exactamente que 8,000 son españoles. Pero el resto de ellos, 72,000 hombres, son mexicanos que prestan servicio militar en el ejército realista. Era una guerra civil, como hoy sabemos, de hermanos contra hermanos, y sí, con la intervención de algunos oficiales y soldados españoles que sobre todo comenzaron a llegar a partir de 1812. Pero Iturbide, comandante realista, estando al frente del Bajío, le había dicho ya a sus compañeros de armas unas frases que le van a causar problemas enormes. Les dijo, tan fácil que sería la independencia si nos ponemos de acuerdo todos los mexicanos, insurgentes y realistas. Ya estaba generando esto. ¿Por qué lo genera? Pues porque es mexicano y es joven. Son dos virtudes enormes, ¿eh? Ser mexicano y ser joven en ese momento. Un treintañero que está pensando lo que ha vivido la patria en esos años. Seguramente ustedes saben que el propio padre Hidalgo, quien era pariente lejano de Iturbide, reconociendo su valía, le había ofrecido ser general de su ejército, que Iturbide rechazó la oferta generosa del padre Hidalgo, y él mismo lo explicará después, porque no estaba de acuerdo en los métodos. No porque no estuviera de acuerdo en el concepto de lograr la independencia de la patria,
sino porque le preocupaba, le mortificaba, que para ello parecía ser que la regla era la destrucción, el saqueo, la matanza, y en esto, por supuesto, como muchas otras personas, ni Iturbide ni los demás podían estar de acuerdo. Pero no disentían del concepto. En sus propias memorias, Iturbide confiesa que por supuesto quería la independencia, pero bajo otro principio. Y el principio era muy claro, la unidad. No es un descubrimiento que él hará después, lo trae desde estos años en que se encuentra en el Bajío, cuando se lo comenta a sus compañeros. Aquí sucede un episodio que por supuesto han aprovechado muchos historiadores que todavía tienen el corte del oficialismo que vitupera a Iturbide simplemente porque lo es. Cuando fue denunciado, depuesto de su cargo, sometido a proceso, pero milagrosamente, eso dicen, la verdad es que no había fundamento, fue simple y sencillamente exonerado. Lo habían acusado de lo que se acusa a todo el mundo, que es corrupción. Ya desde aquel tiempo se acusaban de ese mismo concepto. Lo someten a juicio y lo encuentran inocente. ¿Cuál era el fondo de esta acusación? Era simplemente deponerlo del mando, quitarle el mando a él, que era el joven oficial más brillante del ejército realista. No es hacer una competencia histórica, pero piensen ustedes que la primera vez que José María Morelos y Pavón pierde una batalla frente a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en las lomas de Santa María, el que le propina la derrota es precisamente el joven teniente coronel Agustín de Iturbide. Dice el refrán mexicano que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Pues sí, los dos eran de la misma ciudad, de la antigua Valladolid, Morelia después. Tenía ya una fama bien ganada que va después a ratificar en la famosa batalla de Puruarán, otra segunda derrota de Morelos, y esto, el haber vencido al máximo estratega de nuestra guerra de independencia, le va, por supuesto, a generar la admiración de muchos, pero en este país nuestro, la envidia de también muchos. Aprovecharán, pues, el momento en que ande de boquiflojo anunciando estas ideas de que uniéndonos se podía conseguir la independencia, lo deponen del mando y lo mandan literalmente de vacaciones casi 4 años. Ya lo había pensado. Cuando tiene posibilidad de volver al ejército realista, cuando le encomiendan la complicadísima misión de combatir a Guerrero, que está, insisto, en este concepto geográfico, refugiado en unas montañas inaccesibles, Iturbide, que tiene una capacidad militar destacada, no es un genio de la guerra como Morelos, pero sí es un militar competente, se da cuenta que la situación estratégica y táctica es literalmente imposible de resolver. Por algo muy simple. Guerrero está atrincherado en esas montañas que conoce como la palma de su mano, con sus soldados que son normalmente oriundos de la zona, que saben perfectamente bien moverse entre las cañadas, los precipicios, las barrancas, los montes, las cuevas donde están. Y en cambio Iturbide, pues que viene del Bajío, cuyo ejército además está compuesto por soldados también del Bajío, que es algo increíble, trajeron a los pobres hombres del regimiento de Celaya. Para empezar, sufren por la aclimatación al clima y al temperamento cálido de la zona, desconocen los rumbos por más que tengan guías locales. En pocas palabras, Guerrero no puede salir de ahí porque está el ejército de Iturbide, pero Iturbide tampoco puede entrar porque aquello es inaccesible. Digámoslo así, militarmente hablando, hay una especie de empate técnico, que claro, a la larga sería evidentemente, por una simple regla de operación militar, una victoria para Iturbide con el paso del tiempo. Se trata de ir sitiando y a ir poco a poco apretando el cerco. Pero Iturbide se da cuenta en ese momento que tiene la posibilidad que ya había pensado.
Y seguramente llegó allí pensándolo y sabiendo lo que iba a hacer. Y era muy sencillo. ¿Cómo conseguir la unidad? Y a partir de este momento, cuando él se decide, y eso es quizás lo que no hemos podido rescatar los mexicanos de hoy, es que este momento histórico es el ejemplo mayúsculo de lo que se puede hacer cuando se negocia, cuando se acuerda, cuando concurren las voluntades de dos, al parecer, contradictores, cuando se puede, pues, llegar a un pacto, a un acuerdo. Negociar para obtener el bien mayor. Esto lo conoce y lo sabe Agustín Iturbide. Es el generador de la idea, como se lo va a reconocer el propio Guerrero. Y en ese momento, pues la comunicación es compleja, difícil. No hay medios como hoy conocemos, así que tiene que ser vía carta. Comunicación epistolar. Sabemos perfectamente bien que es Iturbide quien manda la primera carta. Seguramente a través de un guía local que se lo da a su vez a un enviado insurgente, que a su vez lo llevará, no sé si 1, 2, 3, 4 manos hasta Guerrero. Allá Guerrero leerá la carta, responderá la carta, por supuesto. Oiga, pues gracias por la comunicación, pero ¿usted qué quiere? Y comienza poco a poco un intercambio epistolar, un diálogo por carta, en el que, pues conocemos algunas de ellas. Jaime Larenal ha dado a la publicidad varias, en la que poco a poco van acercándose a las posiciones. Naturalmente, y hay que decirlo también con toda claridad, Guerrero duda, bueno, este señor, ¿qué quiere? Si era realista. Pero poco a poco, conforme el diálogo va incrementándose, las posiciones van acercándose. Negociar, que es lo importante. Acordar que las voluntades puedan, con buena fe, unir lo que tienen en común, tratar de evitar las diferencias, acercar posiciones y conseguir lo que para ellos era el bien mayor de la patria, que era la independencia. Yo me imagino que no se sabe, pero es cosa de imaginar con ese recurso que precisamente señalaba don Jaime de Edmundo Gorman, que la imaginación puede perfectamente bien rellenar las lagunas históricas. Si hay cartas que después culminan hasta el 14 de marzo con el encuentro personal entre Guerrero y Iturbide, seguramente el paso siguiente es después enviarse emisarios personales. Sí sabemos que Vicente Guerrero recibió a uno de Iturbide y tenemos muy comprobado que también, por supuesto, Iturbide recibió a un emisario de Vicente Guerrero. Es decir, van avanzando en el proceso de comunicación que finalmente desembocará en un acuerdo general y que más tarde, el 14 de marzo de 1821, ocurrirá ese encuentro ya persona a persona. No sabemos si se abrazaron o no. Le hemos llamado en la historia el abrazo de Acatempan. Sabemos que sí se reunieron, pero también sabemos que no fue en Acatempan, fue en una población vecina, muy cerca de allí, que se llama Teloloapan. Y ocurrió no antes del Plan de Iguala, como se nos quiere hacer creer, sino después de, cuando ya habían acordado, cuando ya habían pactado. En estas cartas, algunas de ellas verdaderamente muy destacables, Guerrero le hace inclusive reconvenciones y recomendaciones a Iturbide. Cambie usted, conviértase usted en lo que está esperando la patria. Hay buena fe de ambas partes. Y son enemigos, ¿eh? Los dos son mexicanos, los dos representan dos visiones del país, los dos, no ellos directamente, pero sus propios partidarios habían peleado entre sí, y sin embargo coinciden en que hay bienes superiores. ¿Cuáles son? Tres fundamentalmente. Uno, para empezar por ahí y descartarlo inmediatamente, porque es algo que es simple y sencillamente insoslayable y común para los dos. La religión católica para los dos es fundamental y es la
única que debe existir. Los dos tienen el temor de la irrupción en España de las ideas afrancesadas que ya causaron daño, con un ateísmo desbocado, que tienen mucho miedo de que llegue a la Nueva España. Los dos son profundamente creyentes. Simple y sencillamente los invito algún día que puedan para comprobar que Guerrero lo es, pero a carta cabal. Lean el testamento de don Vicente Guerrero firmado el 10 de febrero de 1831. Toda la primera parte son sus declaraciones de fe católica. Así que no hay duda alguna que los dos están de acuerdo en que la religión católica es lo primero. Segundo, los dos también tienen la plena conciencia de que lo importante en esa negociación, el bien mayor a buscar, es la independencia. Entendida en ese momento ya como la separación de España, de una España que ambos saben que ha causado en los últimos decenios de ese tiempo daños terribles a la Nueva España y en general a toda la América española. Ambos saben, y esa es quizás una de las causas fundamentales por las cuales la guerra de independencia se inició, cosa que hoy no nos atrevemos a decir en público, que los impuestos exorbitantes de la corona son los que causan el malestar, porque están lastimando el derecho natural de las personas que ya desde el siglo XVI Francisco Suárez había denunciado, cuando él dijo que una causa para saber si un gobernante es un tirano es cuando aumenta exorbitantemente los impuestos. Y esa era la situación novohispana. Los dos la padecían. No tenían duda, pues, en que ya era tiempo de separarse de España, la independencia. Y el tercer elemento fundamental, la unión. Ya Iturbide lo había dicho. Ya se había corrido el chisme por toda Nueva España. Ya eso le había ocasionado problemas. Por cierto, déjenme decirles que inclusive esto de Iturbide de andar comentándole a todo mundo que unidos podríamos conseguir la independencia le va a causar, además del proceso que ya platicábamos, que el obispo electo de Michoacán, Manuel Abadi Queipo, le escribiera al virrey entonces Félix María Calleja para decirle, oiga, con lo que anda diciendo este joven, no sería raro que él fuese quien lograse la independencia de su patria. Y esto lo anticipan desde 1815. Ya lo veían con temor, indudablemente. Y quizás la buena voluntad, era un hombre bueno, de Juan Luis de Apodaca, el virrey, pues que no sabía de estos menesteres, de estas intrigas, de estos chismes que traían contra Iturbide, por eso lo pone al mando del ejército. Era un hombre de buena fe y buscaba un militar competente, y Iturbide lo era, sin saber de que ya había sido señalado 5 años atrás de andar promoviendo la unión como camino para la independencia. Están de acuerdo, pues, en 3 conceptos: independencia, religión y unión. Unión de todos los mexicanos. Quizás ahí aprovechó Guerrero para colar también un viejo ideal insurgentes que Morelos había proclamado, que Iturbide seguramente conocía, que es el de la igualdad. A mi modo de ver, Iturbide captó muy bien el problema de la igualdad. Y déjenme decirles algo que hoy estaría muy de moda y que sin embargo lo negamos. Hoy que se habla tanto del lenguaje inclusivo, del lenguaje no discriminatorio, quizás el prototipo, o el primero más bien que en México utilizó ya el lenguaje no discriminatorio, fue precisamente Agustín Iturbide. En el Plan de Iguala, comienza con unas palabras magníficas que justamente revelan este afán de unidad, pero también demuestran que estaba comprometido con la igualdad. ¿Cómo llamar a los mexicanos? Hasta ese momento estaban las famosas y terribles divisiones por castas. Hasta en los documentos legales, las personas aparecían como de condición español, aparecían como de condición indio, aparecían como de condición mulato, sambo, lo que ustedes quieran.
Iturbide es el más cuidadoso de nuestros políticos iniciales en esta cuestión de la discriminación, porque en lugar de llamarlos indios o españoles o negros o mulatos, los llama americanos, europeos, asiáticos o africanos. No hace referencia al color de la piel, que es precisamente lo que Morelos le había platicado la víspera de los sentimientos de la nación a Andrés Quintana Roo, cuando le dijo: no quiero que entre nosotros haya distinciones por el color de la piel, porque todos somos iguales y del mismo tronco procedemos. Ahí estaba una clara comunicación. Puede ser que Iturbide lo supiera directamente los documentos que obraban ya sobre Morelos, puede ser que Iturbide lo supiera por voz de Guerrero, no lo sabemos, pero él estaba convencidísimo, y es el primero, repito, en usar un lenguaje adecuado, no discriminatorio, sobre todo en algo que en su tiempo era evidente y usual. El color de la piel marcaba la condición de las personas, e Iturbide quiso esquivarlo y llamarlos mejor por la procedencia continental. Con esto se resolvía. No había indios, ni españoles, ni criollos, ni mulatos. Había americanos, europeos, asiáticos, africanos, que viviendo todos en México, todos podían ser considerados como mexicanos. ¿Dónde estaría el punto de desacuerdo en donde hay cesión, donde hay que ceder en la negociación? Si ya están de acuerdo en lo fundamental, que es la independencia, la religión y la unión, es probable, aunque no lo sabemos con certeza, que el punto de desacuerdo, resuelto con la buena voluntad de ambos, es en la forma de Estado y forma de gobierno. Iturbide propone en el plan de Iguala el establecimiento de una monarquía. Quizás Guerrero, y es una suposición, hubiese preferido la república, porque ya la conocía, por lo menos en su parte teórica, por lo menos en la charla de los insurgentes, por lo menos como un ideal que ellos habían vivido, porque ya conocían que el Congreso de Anáhuac que había convocado Morelos había finalmente redactado y propuesto una constitución, la que hoy sabemos y llamamos Constitución de Apatzingán, que establecía la forma de gobierno republicana, que establecía algunas garantías, incluso una fundamental, que es la presunción de inocencia, que hasta 2008 se volvió a rescatar en una constitución. Pasaron casi 2 siglos de noche cuando Morelos y sus amigos en el Congreso de Anáhuac la incluyen y se les olvidó a todo México. Hasta 2008 volvió a ser elevada a rango constitucional. Pero también en esa constitución de Apatzingán, fíjense, y algo muy hermoso que también hemos desconocido, Morelos y los demás constituyentes habían dicho algo fabuloso. Definieron la felicidad y pensaban que la república lo podía dar. La felicidad para ellos era muy sencillo. Fíjense nada más qué falta de compromiso hemos tenido con nuestros ideales de la independencia. Creemos mucho en los ideales de aquellos próceres insurgentes como Hidalgo y Morelos, pero no llevamos a cabo lo que nos dicen. En Apatzingán dijeron: la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación consiste en el goce irrestricto de los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad, y la íntegra conservación de estos derechos es la única misión del gobierno. No, esas frases de la Constitución de Apatzingán, pues mejor las hemos olvidado, porque son demasiado peligrosas en este país nuestro, pero seguramente Guerrero las conocía. Probablemente le haber dicho a Iturbide: oiga, ya sea por carta o en el emisario, oiga, pues una república, pero Iturbide lo convenció: no, a ver, vamos a platicar con mucha seriedad. La única manera en que la mayoría de la población acepte la independencia es con una monarquía, que es la manera tradicional de gobernarse a México. Llevábamos 300 años de monarcas españoles, pero antes teníamos 700 o 1000 años de monarcas de las distintas naciones originarias. No había otra forma de gobierno conocido más que ese pequeño experimento de Apatzingán, que como sabemos no tuvo vigencia práctica,
y se había convertido en un ideal insurgente, indudablemente. Y Guerrero acepta, aceptó la monarquía y prometió obedecer y someterse al mandato militar en pro de la independencia de Agustín de Iturbide. Claro, Iturbide le dio una respuesta además magistral. Para que no se preocupara Guerrero si es que tenía algún tipo de temor sobre la implantación de una monarquía, esta monarquía, lo cual habla del liberalismo bien entendido de Iturbide, esta monarquía será moderada, templada por una constitución. Iturbide es un constitucionalista. No quiere una monarquía de viejo cuño europeo o prehispánica, en la que el monarca es un déspota de derecho divino, sin responsabilidad, sin límites a su poder. Iturbide está convencido total y absolutamente de que este nuevo país, con una monarquía, debe contar con una constitución. Concepto que Guerrero sí comprende, ¿eh? Él ya vivió una constitución o un intento constitucional en Apatzingán. Seguramente también el propio Guerrero quedará convencido de la fórmula de invitar a Fernando VII o alguno de la lista de sus familiares que el propio plan de Iguala contiene, indudablemente, pero sobre todo le habrá gustado el enunciado final de este concepto, porque Iturbide mismo dijo, ahí en el plan de Iguala, que se buscaba un monarca de la Casa Real para hacernos con un monarca ya hecho y evitar los funestos atentados de la ambición. Conocía muy bien el asunto, la ambición de los hombres. Ustedes me dirán, bueno, en los tratados de Córdoba lo modificaron y le pusieron, en lugar de esta frase, que sería monarca, a aquel sujeto que el Congreso mexicano designara. Sí, yo ahí tengo mi teoría. ¿Por qué lo cambiaron? Porque los tratados de Córdoba lo negocian ya con el personaje que todos conocemos como el último virrey, cuyo nombre era Juan O'Donoghue, y su carácter legal era de jefe político superior de la Nueva España. O'Donoghue le ha de haber dicho, oiga, don Agustín, mire, estamos de acuerdo en todo, pero pues no invite a la familia real española. Yo sí los conozco. Y Fernando VII es necio, obcecado, terco, infame. Y Juan O'Donoghue sabía de lo que hablaba, Es un hombre que fue torturado varios años por órdenes de Fernando VII, que después del levantamiento liberal de 1820 recupera su prestigio, había sido un héroe de la guerra contra la invasión francesa, y le dieron como premio en el trienio liberal español el llamado Virreinato de México. Es un liberal que ha sufrido el despotismo, es un liberal que había padecido en carne propia con un tormento espantoso que otro día les platico, bueno, nada más les comento, le arrancaron las uñas de pies y manos y llegó con unas infecciones y calenturas y temperaturas terribles. Y entonces es un hombre que sabe cuál es el defecto mayor de Fernando VII. Terco, obcecado y bastante limitado mentalmente. No en vano, como todos sabemos, Fernando VII es quien pierde todo el territorio continental español. Se le independizan México, pero también la Argentina, pero también Venezuela, también Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador. Entonces se le van a Fernando VII, se queda únicamente con Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. ¿Por qué? Por tonto. Uno pensaría, bueno, es que en México no, en México no. También en el Perú, José de San Martín tenía una propuesta idéntica de establecer una monarquía peruana, en los mismos términos que el plan de Iguala. Es decir, ofrecer la corona a Fernando VII o a alguno de su familia. Guerrero pues quedó complacido seguramente con esta fórmula, con esta prevención de contraer o traer un emperador ya hecho para evitar los funestos atentados de la ambición, y lo modifican en Córdoba para permitir que cualquiera pudiera ser designado. Cualquiera, yo creo que no es cualquiera, era alguien de Casa Real,
pero lo interpretaron de otra manera. Ustedes me van a decir, Iturbide aprovechó, abrió la puerta y con eso coronó emperador. Pues sí, a la larga sí, pero no fue el primero en pensarlo, ¿eh? Déjenme platicarles una pequeña historia insurgente de cómo los mexicanos a veces perdemos piso cuando está a la vista el acceso al poder. Todos conocemos la figura del primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria, insurgente, compañero de Vicente Guerrero cuando fueron los dos de los subordinados más destacados de José María Morelos y Pavón, y un hombre que uno pensaría, bueno, su aspiración era ser presidente. No, primero quiso ser emperador. Hay una plática maravillosa que narra Lucas Alamán de cuando Guadalupe Victoria se presenta a Agustín Iturbide para aceptar los términos del Plan de Iguala, y después le comenta, oiga, pero eso de que el emperador puede ser cualquiera, mire, pues yo me propongo, ¿cómo que usted? Sí, mire, que sea emperador, dijo Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente, que no se hubiese indultado ni aceptado el perdón del rey, que fuera soltero y que se casara con una indígena de la nación de Guatemala para unir los reinos. ¿A quién estaba describiendo? A él mismo. ¿Quiénes eran los insurgentes, sus compañeros que en ese momento estaban ya con Iturbide? Bueno, Vicente Guerrero estaba ahí, evidentemente. Nicolás Bravo también estaba allí, ya unido a Iturbide. También estaba Manuel Militerán, pero Militerán se había indultado, así que descartado. Bravo y Guerrero, los dos aguantaron hasta el final, pero los dos eran casados. ¿Quién es el único soltero que no se indultó nunca y es antiguo? Guadalupe Victoria. Se estaba proponiendo él para emperador, pero no se le hizo. Después será primer presidente, faltaba más. El chiste era sentarse en la misma silla, ahí en Palacio Nacional. Pero bueno, esta es finalmente la historia. Es la historia de una negociación, la historia de un pacto, la historia que nos dan dos hombres, dos personajes, que en ese momento concurren con buena fe, con su mejor voluntad, sabiendo que está en juego lo más importante que era la independencia de la patria, punto en el que están de acuerdo, que lo pueden perfectamente envolver en otra creencia única y firme de los dos, que es la religión católica, y que concuerdan que para conseguir todo eso se requiere la unión, que puede llevar y que llevaría finalmente la igualdad entre todos, como lo anunció el propio Iturbide en Iguala, y como Guerrero años después, cuando sea presidente de la República, es el que llevará a la Constitución la abolición de la esclavitud en México. Así que están de acuerdo en lo fundamental. Y para colmo de bienes, con un régimen constitucional. Déjenme rematar y terminar porque el tiempo ya va corriendo y para que haya, por favor, posibilidad de alguna pregunta o comentario, si ustedes lo gustan así, déjenme culminar con algo esencial que también es conocido para los historiadores, pero poco se sabe. La última carta en este intercambio epistolario entre Guerrero y Iturbide que escribe Guerrero a don Agustín, poquito antes de que se promulgue el Plan de Iguala, es maravillosa. Haga usted lo que tenga que hacer de estos pasos que hemos acordado, y dice Guerrero, no me desdeñaré en ponerme bajo su mando. Guerrero ha aceptado. Se unen las dos voluntades, se forma el ejército trigarante, que es fundamental. En realidad nuestro ejército cumple 200 años también estos días. Un ejército que mantiene la misma característica. Fíjense, lo formaron originalmente los realistas, en los cuales había criollos, mestizos y castas, con los insurgentes, en los cuales había criollos, mestizos y castas. Es decir, todas las clases y condiciones sociales forman al ejército trigarante, que es la misma característica que nuestro ejército mexicano tiene hoy en día. A diferencia de otras naciones donde hay élites militares, aquí nuestro ejército es auténticamente de origen popular que mezcla a individuos de todo tipo de situación económica o social. Esto es una bendición para México, tener un ejército así. Y también ese día nace oficialmente la bandera nacional. La anuncia en Iguala, son los tres colores, el verde que va por la independencia, el blanco la religión y el rojo la unión,
Y poco tiempo después aparecerá ya la bandera trigarante, cuyo día festejamos hace apenas unos cuantos, el 24 de febrero, cumpliendo 200 años. Y termino, 200 años de bandera, 200 años de ejército y 200 años de la lección de que se puede negociar de buena fe para lograr el bien común. Gracias. Estupendo, José Manuel. No lo digo yo, lo dice tu auditorio, sin número las felicitaciones. Margarita, nos piden que haya más conferencias de historia, ya lo veremos, pero ha sido una verdadera conferencia magistral, yo podría decir, que ahora están de moda ese término, pero no a veces se aplica, en este caso se ha aplicado perfectamente. Muchísimas gracias, José Manuel. Y sí, hay algunas preguntas que nos interesaría que nos ayudaras a resolver. Una de ellas, y se repitió 2 o 3 veces, es la famosa carta entre el coronel Moya y Guerrero de agosto del 20, ¿no? Donde ya se está proponiendo de alguna manera que haya un acuerdo entre las dos fuerzas militares. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, el primer comentario que haría es que este es un hallazgo tuyo de hace como 30 años, que me acuerdo perfectamente bien cuando lo descubriste. No fue de Pero tú lo a conocer en realidad y comenzaste a estudiarlo y a explicarlo. Y mira, yo simplemente lo que te diría es que evidentemente, para mí queda claro que el primero que difundió la idea de la unión fue Iturbide desde el 14-15, sitiando el fuerte del Cóporo, allá en Michoacán. Obviamente, entre toda la oficialidad realista se corrió la voz. Obviamente, Guerrero, que llevaba meses encerrado en las montañas del sur, tenía que salir, o sea, debe haber sido la situación terrible para ellos. Falta de alimentos, falta de agua, falta de salud. Todos recordamos la escena que es real, pero ocurría en 1819 años antes, cuando el virrey Apodaca le envía la posibilidad de indulto a través de su propio papá y Guerrero la rechaza. Cuando dijo la patria es primero, es cierto, pero 2 años después, las circunstancias deben haber sido terribles. Estaban literalmente encerrados. Es probable que en el ambiente ya haya existido indudablemente este afán de concordia, de unidad, pero lo que sí me queda claro es que faltaba alguien que tuviese las agallas, se hizo de otra manera en mi pueblo, pero que tuviese las ganas de dar el paso y hacer las cosas. Y ese fue Iturbide. Moya es un oficial de segundo nivel. Iturbide es el gran héroe realista. Recordemos, es el que pudo vencer a José María Morelos. Era de alguna manera el que tenía el prestigio mayor, y Guerrero lo sabía, ¿eh? No es lo mismo pactar con Moya que pactar con Iturbide, ¿eh? Hay niveles también para el pacto. Ese sería mi comentario. Otra pregunta es, hay una corriente en la historiografía, sobre todo influenciada, ya sabemos por quiénes, que habla que el plan de Iguala lo que quiso fue una autonomía, ¿no? Y no la independencia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto es algo muy sencillo de explicar, Jaime, y bueno, quienes opinan así, pues no conocen los puntos elementales de la teoría del Estado, ¿no? Así de sencillo, es decir, hay estados que pueden coexistir con un mismo monarca siendo estados separados. Eso no pasa absolutamente nada. Y el plan de Iguala preveía que imitara a Fernando VII o a alguno de su familia. Esto quizás corresponde a una vieja idea que todos conocemos, la de la famosa teoría del conde de Aranda, que hubiera permitido, en un hubiera que no existe, fundar lo que podríamos llamar hoy en día la Comunidad Hispánica de Naciones. Así como los británicos sí tuvieron esa gran idea de hacerlo, a los mexicanos nos faltó esa visión, o más bien a los españoles les faltó esa visión en su momento de poder dividir el imperio, fundar monarquías que estuviesen países independientes pero unidos en un gran pacto, y se pudo haber conseguido, quizás se pudo haber conseguido, pero para esto se requerían los tamaños de un gran rey. Carlos III no se atrevió, Fernando VII mucho menos, a ese sí le faltaba todo. Bien, otra pregunta es, ¿cuál es tu opinión, sobre Francisco Bulnes como historiador del proceso de la consumación de la independencia, un escritor del porfiriato? Bueno, Bulnes es un hombre polemista, emocionado, que pega, que ataca, y es uno de los creadores de nuestra historia oficial en el sentido de cómo la hemos conocido. Construir
apuntalar ciertos mitos, vituperar, hacer a un lado ciertas historias, y bueno, se trata de el uso político de la historia, que es muy normal. Últimamente en México, afortunadamente unos 30, 40 años para atrás, la historia se escribe de manera diferente, se investiga de manera libre y, por supuesto, se difunde también de manera muy, muy abierta. Esto era imposible de pensar hace 100 años, ¿eh? Así de sencillo. Y hace 100 años era el apogeo precisamente de los libros de Bulnes y que, entre otras cosas, pues darán como resultado el enaltecimiento de ciertas figuras, el achacar en el infierno de los malos a otras, y esto pues es la creación, y así hay que decirlo con toda claridad, intelectual del porfiriato, ¿eh? Todavía con Juárez no había ese tipo de excesos, pero con don Porfirio es cuando se ya va creando el panteón nacional que incluye los monumentos a los héroes y la fosa común del olvido para los no héroes. Perfecto. Otra pregunta, José Manuel, es, ¿la unión que se proclama en el Plan de Iguala es solamente entre los mexicanos o también incluye a los españoles? No, incluye a todos. A ver, eso es algo bien importante. Cuando habla él de unión y convoca a americanos, europeos, asiáticos y africanos que viven aquí en México. Esta es la patria de los que viven aquí, aún sean españoles. Y una prueba mayúscula de que esto es así, es que cuando se convoca el Plan de Iguala, cuando se difunde, cuando Iturbide por carta comienza a avisarle a todos sus conocidos, amigos o no amigos y gente importante, hay españoles que se unen. El ejemplo quizás más importante es un brigadier que tenía a su cargo la guarnición de Guadalajara, Pedro Celestino Negrete, español, que se pone del lado del Plan de Iguala y comienza a actuar en consecuencia y obliga a su comandante, el mariscal de la Cruz, a salir huyendo de Guadalajara, a refugiarse en Durango y hasta allá lo persigue y lo derrota. Es decir, hay españoles que entienden o atienden el llamado de Iturbide y comprenden que aquí está su familia, aquí están sus hijos, aquí están sus propiedades, aquí está su esfuerzo y trabajo que han dedicado, y aunque les haya ido mal o bien en la vida, aquí sepultaron a sus seres queridos. Es la patria de todos los que vivimos en México. Y ese es el concepto quizás para mí más importante. Yo creo que sí, yo coincido totalmente contigo. Es el gran legado del Plan de Iguala, definitivamente. Otra pregunta, José Manuel, muy importante es, ¿cuál es la relación entre el Plan de Iguala y la Constitución Española de Cádiz de 1812? Bueno, la relación para mí es clarísima. Iturbide sabe de la Constitución de Cádiz. Iturbide sabe que la Constitución, aplicada como se aplicó, causa cierto malestar, o mucho malestar en México. Hay malestar en materia de libertad de comercio e industria, pero hay otros malestares mayores, ¿eh? Hay el malestar de la amenaza en contra de la Iglesia Católica, pero para los militares realistas, los que dieron su vida y su sangre durante 10 años para sostener al rey de España, los que combatieron la insurgencia de Hidalgo y de Morelos y de Mina, para todos aquellos que creían de buena fe en la monarquía, la Constitución de Cádiz era un golpazo porque los militares realistas mexicanos no obtenían ningún reconocimiento a sus méritos y al contrario, lo seguían tratando de la patada. Inclusive, la Constitución de Cádiz no les reconoce ciudadanía a los de origen africano, diría Iturbide. A nuestros negros, con todo respeto, no les reconoce ciudadanía. Y ese tipo de cosas las conocía Iturbide y afectaban, por supuesto. Guerrero mismo no hubiera sido ciudadano si se hubiera aplicado la Constitución de Cádiz. En cambio, Iturbide pues le da una opción. Hagamos una constitución distinta con un régimen de unidad, de igualdad. Y se consiguió. Pero mientras estuvo vigente la acción de Cádiz, en lo que no se opusiera a los principios de Iguala y perfectamente de Córdoba, ¿no? Se va a quedar vigente, por supuesto, unos cuantos años en realidad. Pero esa parte, por ejemplo, no se aplicará. La igualdad o la desigualdad legal de Cádiz. En ese sentido, México, a diferencia de todos los demás países de Hispanoamérica, sería el único estado que se crea estando vigente la Constitución. Pues si no en todo, pero sí hay un orden constitucional que hay que respetar. Y de hecho, Iturbide respeta, ¿no? Así es, tal cual.
porque él sí cree en el poder de una constitución como elemento de unidad de un Estado. Él sí cree en el límite al rey. Entonces, en ese sentido, el plan de Iguala es un plan moderno, no un plan reaccionario, retardatario, conservador, sino es un plan que se inscribe dentro de la modernidad política de la época. Tal cual, como lo comentaba yo hace un momento, Jaime, el Iturbide para mí es liberal. Liberal en ese sentido contemporáneo. Es que hoy estamos pensando que el liberalismo es pelearse con la iglesia. Y esto no ocurre así en las primeras décadas del siglo XIX. Grandes liberales son sacerdotes. No pasa nada. Ser liberal en ese momento es creer en la libertad económica, pero sobre todo creer en la norma constitucional que va a limitar a los estados, sobre todo a los poderes de los monarcas. Y la última pregunta, José Manuel. El blanco de la bandera llegó a significar o llega a significar la pureza de la religión y la única religión sin posibilidad de otra en el imperio, ¿no? ¿Cuál sería el significado que le podríamos dar al blanco de la bandera hoy en nuestros días? Claro, todavía claro, Jaime. Yo sé que tú tienes tu propia teoría, yo tengo una un poquito diferente, pero miren, evidentemente el significado de la bandera original, que es el verde independencia, el blanco religión y el rojo unión, hoy podría resignificarse a la luz de la modernidad y del tiempo futuro. Ya no estamos peleándonos con España, sí estamos peleándonos con España, pero ya no estamos peleándonos con otros países sobre dependencia política como en aquel tiempo. Yo creo que la bandera hoy podría tener un sentido mucho más personal. El verde para mí sería la libertad, pues la libertad de nosotros, la libertad de poder salir a la calle y regresar a tu casa bien, la libertad de poderte librar de adicciones, la libertad pues hasta de tránsito. Para mí el blanco hoy en día sería el respeto a las múltiples formas de pensar y de vivir que tenemos los mexicanos. Más que tolerancia, respeto entre todos. Y el rojo para mí justamente sería la fortaleza de una nación fundada en su pluralidad, en su diversidad. Para mí sería el significado moderno de los tres colores de la bandera. La libertad, pero de todos y cada uno, no de la nación, de todos y cada uno de los mexicanos. El respeto por todas y cada una de las muchas maneras de pensar en todo tipo de temas. Y la unión, el rojo, la unión de todos partiendo de nuestra propia diversidad y pluralidad, Jaime. Pues con lo cual no modificaríamos mucho sentido original, ¿no? Simplemente le estamos dando una ampliación mayor, la independencia del Estado, pero también ahora la libertad de los individuos, ¿no? Claro. La verdadera libertad, ¿no? Entonces, de alguna manera, sigue siendo el mismo. El rojo, el blanco, le seguimos dando un sentido religioso, pero ya no como monopolio, sino como respeto, tolerancia, diversidad, ¿no? Pero fundamentalmente en lo más íntimo, las creencias, que son las religiones, que son el aspecto religioso. Así es. Lo que estoy viendo, pues no cambia en lo absoluto, porque es la unidad en la diversidad, ¿no? Nunca se pensó en la uniformidad, solamente lo pensó el PRI, la mexicana, y ahora actualmente Morena, ¿no? Pero no, o sea, es la unidad en la diversidad. Entonces yo creo que el sentido de los colores de alguna manera sigue siendo válido en lo profundo al proyecto de lo que estableció el plan igual. Por eso justamente levantaré diciendo que ojalá ya podamos quitarle a un partido político los colores de la bandera. Eso es fundamental, eso sí es fundamental. Que el PRI tiene ya que resignarse a abandonar esos tres colores. Desde hace mucho tiempo, pues sí. Creo que ya no tiene por qué un partido apoderarse monopólicamente de los tres colores que son los de todos nosotros, ¿no? Así es. Coincido contigo, José Manuel. Déjame terminar con una reminiscencia cursi histórica nefasta, Hace 50 años exactamente, el 24 de febrero de 1971, en esa ceremonia que te decía yo, en la cual se identificaron los colores con las alitas de los pajaritos mexicanos, el verde del oro, el blanco de las garzas y el rojo de los colibríes, el orador oficial, el que sometió a consenso esto y que lo propuso, no fue el presidente, fue el secretario de la Defensa Nacional,
Hermenegildo Cuenca Díaz. El escándalo fue mayúsculo y a los pocos días hasta se borró de los periódicos toda mención y no se volvió a hablar del tema jamás. Es decir, los propios militares se sintieron un poco ofendidos o mucho de que su alto mando anduviese propalando un ideal de bandera que no era el que correspondía a el original que había fundado su propio ejército. En fin, ese es el comentario nada más. Bueno, y hay muchos que decir sobre la bandera, lo que nos comentabas de la Marina, etcétera. Pero bueno, ya tendré. ¿Quieres comentar algo? Ese lo comento rapidísimo. La bandera trigarante que todos conocemos, que tiene las franjas diagonales en lugar de verticales, es una bandera que aparentemente la liquidamos con la caída del Imperio de Iturbide, pero esa bandera sigue vigente en nuestros días, en nuestro ordenamiento jurídico y particularmente en los reglamentos internos de la Armada de México. Al día de hoy, la bandera trigarante de franjas diagonales recibe el nombre de bandera de Torrotito, y es la bandera de Torrotito la que se coloca en la proa de las embarcaciones militares mexicanas de la Armada de México, y todos la hemos visto si nos fijamos cuando desfila el contingente de la Armada de México en cualquier ceremonia patriótica, la típica del 16 de septiembre o del 14 de abril en Veracruz, o la que ustedes quieran, el contingente de la Armada abre el paso con una bandera de Torrotito, es decir, con la bandera trigarante de Iguala. Muy bien, pues interesantísimo, José Manuel, muchísimas gracias. Esperamos convocarte en este año a nuevas intervenciones, ¿no? Es un año de conmemoraciones. Empezamos con el plan de Iguala, pero pues, ahí los 500 años, por favor. Bien, los 500 de la conquista. El acta, reformas y, bueno, el acta de independencia y los de la conquista, ¿no? Eso, bueno, sí. Margarita, le doy las gracias a José Manuel y te dejo la palabra a ti. Tu sonido, Margarita, tu sonido. Listo, muchas gracias a dos grandes maestros. Creo que de todos los chats están muy contentas las personas que estuvieron presentes, así es que sin duda alguna pues lo volveremos a repetir o a tener más conferencias. Sí me gustaría, así como cuando hicimos un posicionamiento con respecto a la industria eléctrica, la ley de la industria eléctrica, y que por cierto habría que volverlo a publicar para que el lunes, que al parecer está citado el Senado, se vuelva a conocer nuestro posicionamiento al respecto. Si hiciéramos, por favor, Jaime, te lo encargamos, un posicionamiento respecto de la historia y la conmemoración de los fechas de este año, de los episodios de acontecimientos de este año en la historia de nuestro país. Ojalá pudiéramos sacar algo, pues, desde la perspectiva de nuestros documentos básicos de México Libre. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, y todos los que están aquí siguen felicitando. Muchísimas gracias a los dos. Felicidades por estas 40 conferencias. También te mandaron muchas felicitaciones y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Margarita. Gracias, Jaime. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Adiós, que les vea muy bien. Muchas gracias. ¿Cuándo se le cantó el nombre nuevo? Bueno, nos vemos el próximo sábado. Yo también me voy retirando. Muchas gracias.